Muy buenas a todos, bienvenidos. Soy Diego Ferraz y bueno, vamos a dar un par de minutos a que se incorporen todos los participantes a la clase de hoy. ¿De acuerdo? En esta primera clase en esta segunda clase de riesgos laborales, vamos a continuar donde lo dejamos ayer. En concreto, ayer nos quedamos en el capítulo 2, artículo 7 de la Ley 3195 sobre prevención de riesgos laborales. Vamos a hacer un pequeño repaso para refrescar un poco la memoria. Deciros que esta Ley 3195, pues bueno, como bien comentamos, surgió por la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo y de seguridad de todos los trabajadores debido a una alta siniestralidad y que se venía produciendo a lo largo de los años y se sintió la necesidad de regular y de legislar para mejorar en este sentido y dar mayor seguridad a todos los trabajadores. Dicho esto, ahora os voy a presentar un pequeño PowerPoint en el cual vamos a desarrollar toda la Ley de Prevención de Riesgos Laborales hasta el capítulo 3. Esta ley, como sabéis, se compone de tres partes: la Ley 3195, luego un Real Decreto que regula la prevención de riesgos laborales en la Administración General del Estado y otro Real Decreto, un segundo Real Decreto que regula la prevención de riesgos laborales en el ámbito de Guardia Civil. ¿Vale? Pues nada, dicho esto, voy a asegurar de que a ver si alguien de los que estáis conectados me puede confirmar que veis bien esta presentación que os estoy poniendo. Bien, a través de Zoom o de chat me lo podéis confirmar. Voy a asegurarme de que efectivamente compartís lo que yo veo. Pues bien, ahí explicamos un poco los antecedentes en materia de prevención, por refrescar un poco la memoria. Dijimos que a principios del siglo XX se iniciaron lo que son los procedimientos básicos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Posteriormente, en el año 71, se creó el Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y a raíz de la entrada de España en la Unión Europea en el año 1986, dio un vuelco definitivo a lo que hoy en día es la actual Ley 3195 sobre prevención de riesgos laborales. Le dijimos que gracias a que España entró en la Unión Europea, pues se adoptaron una serie de medidas que ya tenían los países que formaban parte de esa unión, con lo cual se consiguió homogeneizar y hacer un poco igual el marco en seguridad y salud a nivel europeo, en un marco europeo. Explicamos también el capítulo 1, que comprendía el objeto, el ámbito de aplicación y las definiciones. Recordar que os destaqué que había que marcaríamos con un círculo amarillo aquellas partes que o bien desde Civilpol consideramos que son importantes o que creemos o que han caído ya en años anteriores en preguntas de examen. También explicamos el ámbito de aplicación y a dónde no se aplica. En este caso, pues dijimos que esta ley no se aplica ni a Policía Nacional, a Protección Civil, a las Fuerzas Armadas, a Guardia Civil. Y recordar que Protección Civil dijimos que no se aplicaba solo en casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad. Esto que os lo pueden preguntar así un poco de forma enrevesada, tenedlo en cuenta, ¿vale? Que solo solo no se aplica en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad. En esto también incidimos en la clase de ayer. Definimos lo que era la prevención,
lo que era un riesgo laboral, los daños derivados del trabajo y lo que era un riesgo laboral grave e inminente. No me voy a parar mucho porque estoy haciendo un pequeño repaso de donde nos quedamos ayer. ¿De acuerdo? Dentro del capítulo 1 explicamos también en el apartado de definiciones cuáles eran los procesos, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente peligrosos. Quedamos en que eran aquellos que en caso de que no se tomasen una serie de medidas preventivas podían originar unos riesgos importantes para la seguridad y la salud de los trabajadores que los manipulaban. También explicamos que era un equipo de trabajo, pues decimos que es cualquier máquina o aparato o instrumento utilizado en el trabajo. Pues, por ejemplo, podríamos decir que el que trabaja de oficinista, pusimos el ejemplo que desde un bolígrafo podría ser considerado un equipo de trabajo, igual que lo puede ser un martillo para el albañil o lo puede ser una llave inglesa para un fontanero. ¿De acuerdo? Explicamos que era una condición de trabajo y dijimos que era cualquier característica que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador y incluimos en esta lista una serie de definiciones, las características de los locales, de las instalaciones, o de otros útiles existentes en los centros de trabajo. También de acorde a la naturaleza de los agentes, y los procedimientos para la utilización de esos referidos agentes, que podían influir pues, en la generación de una serie de riesgos, así como cualquier otra característica que influya en la magnitud de los riesgos a los que está expuesto ese trabajador. Explicamos también que era un equipo de protección individual, hicimos referencia a la situación de pandemia del COVID-19 con las mascarillas, que es un ejemplo del que todos nos acordaremos muy fácilmente. Y también luego explicamos también, un poco adelantándonos, que siempre debe prevalecer la protección colectiva frente a la individual. Esto no quita que la empresa pues, nos deba garantizar nuestra protección individual de cara a realizar nuestro trabajo si así fuese necesario, en aquellos trabajos en que sea necesario. ¿Vale? Dentro del capítulo 2, también en políticas de materias de prevención, hablamos de cuáles eran los objetivos de esta política. Pues nada, no es ni más ni menos, como ya bien dijimos, que era la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo. O sea, el objetivo fin y último de esta política es mejorar las condiciones de trabajo. ¿Dirigido a qué? A obtener el nivel cero de accidentes y el nivel cero de enfermedades laborales o de cualquier tipo de lesión que pueda influir en la salud de los trabajadores. ¿Cómo se orquesta todo este mecanismo? Pues bien, dijimos que para orquestar todo este gran mecanismo, que es la prevención de riesgos laborales, se requeriría de una cooperación y una asistencia permanente entre las administraciones generales del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Entendiendo por entidades locales, pues hablamos que eran los ayuntamientos, las mancomunidades, todo en una permanente colaboración y cooperación. ¿Cómo se hace esto? Pues mediante la elaboración de una política preventiva, en la cual pues, los trabajadores y los empresarios, mediante sus organizaciones de empresarios y los sindicatos, pues trabajando mano a mano y codo con codo, pues se van consiguiendo las mejoras, se van tratando y aportando entre todos. La cuestión es siempre sumar para conseguir una mejora y una correcta ejecución de esta política. También dijimos que la colaboración debería ser de forma permanente, siempre, todo entre los ministerios de trabajo, que esto atañe, esta ley 3195 atañe al trabajo, al Ministerio de Educación en el aspecto fundamental de la formación, pues curso para manipular correctamente las tuberías de obra, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pusimos varios ejemplos, ¿de acuerdo? Y también en colaboración permanente, como no podía ser de otra forma, con el Ministerio de Sanidad, a la hora de las enfermedades laborales, de los tipos de lesiones que se podían producir, qué tipo de pruebas o médicas se deben requerir en función de cada uno de los trabajos que se desempeñen, pues un poco este mecanismo debe trabajar de forma engranada para que no quede nada al azar.
También dijimos ayer que el objetivo de esta política es que las administraciones públicas podrían adaptar programas dirigidos a promover la mejora del ambiente de trabajo y el perfeccionamiento de los niveles de protección. Esto va un poco con el apartado que os he explicado anterior. Deben trabajar pues, en una continua formación, pues, para crear planes de prevención de las lesiones de espalda en el trabajo, por ejemplo. También hablamos que las administraciones públicas deberían promover la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres. Esto no debe haber una discriminación por el sexo que tenga cualquier trabajador. Y también pues, prevenir aquellas situaciones en que los daños del trabajo puedan aparecer vinculados también al sexo de los trabajadores. Esto lo desarrollaremos más adelante, pues hay determinadas patologías que son más propensas a que tenga un género que otro, o situaciones de embarazo que afectan a las mujeres y a lo mejor les afecta algún cometido profesional en caso de que en su puesto de trabajo pues manejen algún tipo de sustancia peligrosa, pero bueno, esto ya lo veremos un poco más adelante. Y también dijimos que la política en materia de prevención de riesgos debe promover una integración eficaz de la prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión de cada empresa. ¿Qué quiere decir esto? Pues dijimos que toda esta normativa que regula la Ley 3195 debe estar interiorizada y debe estar aplicada y debe formar parte de la empresa. Deben tenerla muy presente a la hora de exigírselo, de implantarlo y de que se lleve a cabo dentro de cada una de las empresas. En el apartado de normas, hicimos un repaso a todas las normas que deberían requerir esta ley, y que el gobierno, comentamos que el gobierno pues, era el encargado de regular en las materias pertinentes. Bueno, nos quedamos aquí en el artículo 7, en las actuaciones de las administraciones públicas competentes en materia laboral, y deciros que, bueno, como bien veis ahí, las administraciones públicas competentes en materia laboral desarrollarán funciones de promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales. Asimismo, como no podía ser de otra manera, también se encargarán de sancionar aquellas infracciones que se detecten a esta normativa. ¿Cómo lo van a hacer? Pues promoviendo la prevención y el asesoramiento a través de sus órganos técnicos en la materia preventiva. ¿Qué incluye? Pues la asistencia, cualquier duda que tengan, la cooperación técnica mediante informes que se realicen, la divulgación, pues vamos a hacer un informe para el sector de la construcción de los riesgos que hay de consumir bebidas alcohólicas, ¿no? Pues hacen un informe y lo divulgan. También se encargan de la formación en materia preventiva, pues mediante charlas informativas a los trabajadores, canalizadas siempre a través de sus empresas de lo que no hay que hacer. Pues cuando uno se sube a un andamio, imaginaros, en la planta 14, pues debéis estar sin haber consumido alcohol, con un calzado y un arnés que os asegure que en caso de resbalón no os vayáis a caer. Pues estas cosas sería lo que es la formación en materia preventiva. Y también, y digo también, harán un seguimiento de las actuaciones preventivas que se realicen en las empresas. La empresa X hace una serie de actuaciones preventivas en su empresa, pero que a lo mejor no son las adecuadas, con lo cual pues hay que hacer un seguimiento de si se están haciendo bien, si se están impartiendo de la forma adecuada, si se están informando a los trabajadores con esa información que se les da de acorde al trabajo que realmente desempeñan. Porque imaginaros, a lo mejor en esa actuación preventiva están tratando los riesgos de espalda, por poner un ejemplo, y resulta que el trabajador lo que necesita es que le den una actuación preventiva en el manejo de instalaciones eléctricas, por ejemplo. Pues eso, en ese caso, no estaría adecuado. Entonces hay que hacer un seguimiento para que esas actuaciones preventivas se realicen de forma adecuada.
¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se hace? Pues vigilando y controlando. Esta norma de prevención de riesgos laborales requiere de una vigilancia y un control, porque si no, pues habría empresas, no digo que todas, pero habría algunas empresas porque a lo mejor no lo cumplen o lo cumplen a medias. ¿Y cómo actúa también la administración? Pues sancionando el incumplimiento. Aquellas empresas que los inspectores de trabajo o de seguridad o de sanidad detecten que no se está cumpliendo o que hay unas deficiencias graves, pues se debe sancionar. Habrá varios tipos de sanciones en función de la gravedad de los hechos, pero tiene que haber un organismo regulador que controle esa ley de prevención de riesgos laborales se está llevando a cabo. ¿De acuerdo? Dijimos también que en lo referente a trabajos, minas, canteras y túneles, que exigen aplicación de técnicas mineras que son un poco específicas, también en aquellas que impliquen pues, fabricación, el transporte, la manipulación o la utilización de explosivos y de energías nucleares, pues se regularán en base de una forma específica, un poquito aparte. Ya os digo, es por la peculiaridad de sus funciones y sus formas de trabajar con materiales potencialmente peligrosos y en condiciones potencialmente peligrosas. Pues bueno, llegamos al famoso Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que no es ni más ni menos que un órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado. ¿Cuál es su misión? Pues el análisis y el estudio de las condiciones de seguridad y en el trabajo, ni más ni menos. Esto lo marco con puntito naranja porque hace unos años cayó en examen y creemos que es importante. También se encarga de la promoción y el apoyo a la mejora de estas condiciones, ¿de acuerdo? Como siempre hemos dicho, se establecerá una cooperación con los órganos competentes de las comunidades autónomas. Acordaros de esto de la colaboración permanente que hablamos antes, ¿vale? De nada sirve que uno trabaje si luego descuida a las comunidades autónomas, a las entidades locales, no escucha a las empresas, no escucha a los trabajadores. Hay que trabajar siempre en permanente cooperación. Dentro de las funciones del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, incluye el asesoramiento técnico, la elaboración de normativa, son los que redactan toda la normativa y la desarrollan, tanto a nivel nacional como internacional en el ámbito de la Unión Europea. Se encarga también de promocionar y de realizar actividades de formación, pues desde cursos básicos, cursos específicos para determinadas empresas de distintos sectores, investigación, estudio y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales, que se dé a conocer lo que es la propia prevención, porque si se da a conocer se pueden evitar pues muchos, muchos accidentes y muchos daños en muchísimas empresas a la hora de desarrollar vuestros trabajos. También da un apoyo técnico y colabora con la inspección de trabajo. Esto ya os dijimos que va dentro de lo que es la cooperación permanente en el cumplimiento de vigilancia y control. Sobre todo los inspectores de trabajo son los que se desplazarán a las empresas que sean pues a vigilar y a certificar que todo está en orden. Bien porque vayan de rutina, bien porque vayan a requerimiento de algún sindicato o por iniciativa de algún trabajador, o bien porque se tenga conocimiento de que se ha producido algún incidente o algún accidente de determinada gravedad. Y bueno, se encargan de que todo se cumpla, ¿de acuerdo? Asimismo, como ya hemos dicho, se encarga de colaborar con organismos internacionales, pues programas de cooperación internacional en el ámbito de prevención. Pues, por ejemplo, vamos a hacer un programa conjunto a nivel de la Unión Europea o a nivel multilateral entre Francia y Portugal sobre las medidas a adoptar en materia preventiva de la construcción. Imaginaros, pues porque tanto Portugal como Francia como España, el sector de la construcción es un sector muy importante en el que se produce una alta siniestralidad. Pues nada, pues
hacemos un programa de cooperación internacional y entre cada uno de los institutos y de los homólogos de cada uno de los países, pues construimos o redactamos una acción conjunta. ¿De acuerdo? Es el encargado, por tanto, de coordinar y de apoyar el intercambio de información y experiencias entre las administraciones públicas y prestará el apoyo a la realización de actividades de promoción de la seguridad por las comunidades autónomas. Esto es un poco repetitivo a lo que os he comentado antes. Recordad el puntito naranja, el apartado 1, pregunta de examen. Por si, de todas formas, al terminar la ley 3195, este PowerPoint os lo subiré al portal del alumno para que aquellos que queráis consultar algo o estudiar directamente por aquí, pues lo hagáis sin ningún tipo de problema y lo tengáis todo a vuestra disposición. Dentro del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, continuamos. Como me he adelantado un poco a este punto, ya os he dicho que con las instituciones de la Unión Europea, el instituto actuará como un centro de referencia nacional. O sea, a nivel nacional, dentro de la Unión Europea, va a ser el referente en cuanto a la transmisión de información que se deba facilitar en materia de prevención de riesgos laborales. Y en particular, como bien pongo ahí, respecto a la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, que digamos que es el padre o el órgano central a nivel de la Unión Europea. El Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo ejercerá la Secretaría General de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto ya lo expliqué un poco en el esquema de presentación de ayer. Esta comisión, pues ya veremos que se reúne periódicamente, con carácter ya preestablecido, pues se puede en grupos, en comisiones permanentes y en el propio consejo. ¿De acuerdo? En el propio pleno, perdón. Seguimos en el capítulo 2 y nos vamos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Vamos al que visita, como hemos bien dicho, al que visita a las empresas, es el inspector temido, que va en representación de la Inspección de Trabajo, que se encarga de vigilar y de controlar pues, que la normativa sobre prevención de riesgos laborales se cumpla. Como veis aquí, pues veis aquí al inspector, que está aquí con su carpetita, pues anotando todo lo que ve en una visita a una empresa. Como veis, el inspector, dando ejemplo, va con su casco, su chaleco y se supone que va también con sus botas protectoras. Les pongo una lupita, porque esto de la lupita no es capricho, es importante, al igual que el puntito naranja que de la Inspección de Trabajo, que es pregunta de examen. ¿Por qué os pongo la lupa? Porque se encargan de vigilar que se cumpla esta normativa de prevención de riesgos laborales. Si no hubiese inspectores, probablemente habría empresas que no cumplirían lo estipulado en materia preventiva. No está solo para sancionar y ni para multar el inspector de trabajo. El inspector de trabajo simplemente va allí para dar fe, por así decirlo, de lo que pasa en esa empresa en materia preventiva. Mejor simplemente llega y asesora e informa a las empresas sobre cómo tienen que hacer para cumplir la ley de riesgos laborales. O no simplemente porque detecte que algo va mal y tenga que desplazarse allí, sino que a lo mejor pues, él va allí de rutina y ve que algo se puede mejorar, pues también es función del inspector de trabajo el asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores allí presentes sobre cómo cumplir esas disposiciones en materia preventiva. También imaginaros, también son funciones de ellos, imaginaros que hay una empresa pues que por el motivo que sea ha tenido un accidente y hay un juicio por el medio, pues porque un trabajador ha resultado muerto, por poner un ejemplo. Vámonos al caso más grave, ¿no? Pues ese inspector de trabajo tiene encomendada la misión de realizar informes y así se lo solicita al juzgado. Y además, lo que él ponga en su informe tiene una presunción de veracidad. Esto también es importante, aunque no lo ponga aquí, presunción de veracidad.
Pues ahí el inspector dirá, pues la máquina, la grúa de la que se ha caído el trabajador y que se ha muerto, pues tenía que estar asegurada con 100 tornillos y solo tenía puestos 80, pues, por poner un ejemplo. Pues él lo pondrá en su informe y ya la autoridad judicial pues ya dictaminará en qué parte tenga culpa, si parcial, total o hasta qué punto era culpa del trabajador, bueno, lo que así se determine. También tiene la misión, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo con resultado mortal o que sean muy graves o graves y aquellos otros, pues que a lo mejor por su característica específica, pues se considere necesario hacer un informe, ¿no? A lo mejor imaginaros, no ha habido muertos, ¿no? Vamos a poner un molino eólico de estos de electricidad, ¿no? No ha habido muertos, pero resulta que ha llegado allí el técnico y le ha pegado un chispazo, nada más acercarse ahí por la electricidad estática, pues eso a lo mejor se considera que tiene una gravedad alta como para tener que realizar un informe. También las enfermedades profesionales en las que concurran dichas calificaciones. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor en determinados puestos de trabajo, imaginaros, como ponía ayer el ejemplo, el que trabaja en una fábrica de pinturas, que está expuesto a barnices y a agentes químicos, pues a lo mejor con el paso de los años esto desemboca en una enfermedad profesional. Imaginaros, por deciros una, asma. Imaginaros, pues esto, en este caso, también tendría que intervenir, que informar. También debe hacer comprobaciones y favorecer que se cumplan las obligaciones asumidas por los servicios de prevención. Imaginaros que el servicio de prevención de una empresa pues tiene que hacer cada 4 meses, imaginaros, tiene que hacer una revisión de que sus trabajadores tienen la temperatura adecuada en la fábrica para que no se volatilicen los barnices, por ejemplo. Pues debe comprobar que esas obligaciones que tienen asumidas el servicio de prevención se están cumpliendo mediante petición de documentación, se entrevista con los servicios de prevención, con el encargado de la empresa, a través de informes. Vamos, en una palabra, que debe comprobar y favorecer que se cumpla esa normativa. ¿De acuerdo? También, por supuesto, si llega allí a la fábrica de barnices y ve que hay una evaporación de gases de la leche súper grande, pues puede paralizar y ordenar de forma inmediata que se paralicen esos trabajos. ¿Por qué? Porque existe un riesgo grave e inminente para la seguridad de los trabajadores. Pues bien, pues que se pueden intoxicar, se pueden quemar, porque si son reactivos que les irriten la piel. Entonces, en este caso, que así lo detecte, la inspección de trabajo, pues puede ordenar la paralización inmediata. Después ya veremos más adelante los plazos en caso de que se paralicen y todas esas cosas. Pero de momento nos quedamos con esto. Seguimos con las funciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y diremos que las administraciones de general del Estado y las comunidades autónomas tendrán que adoptar las medidas necesarias para garantizar la colaboración pericial y el asesoramiento técnico necesario a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Esto es volvemos a lo de colaboración permanente. Si os fijáis, esto es todo el rato colaboración permanente. ¿Vale? ¿Cómo lo hacen? Pues elaborando planes de actuación. En la semana tal, habrá que todas las semanas de los principios de junio, antes de las vacaciones de los trabajadores, vamos a hacer un control de actuación preventiva a las empresas, a las pymes, por ejemplo, porque son las pequeñas de mediano y pequeño tamaño. Y dentro de estas vamos a ir a las que más riesgo de siniestros tengan. Pues, por ejemplo, nos vamos a una carpintería metálica. Pues, ¿por qué? Pues porque allí están soldando, tienen artefactos de soldadura y por estadística pues suele haber más siniestralidad. Pues entonces, en este caso, elaborarían un plan de actuación, ¿vale? Para que se desarrollen pues, esas actuaciones preventivas, con el objetivo último que ya hemos dicho de evitar que se produzcan riesgos en los puestos de trabajo, en el desempeño de la actividad profesional. ¿Qué pasa?
Continuamos. Como ya hemos dicho antes, cuando se lleva a cabo una comprobación y el inspector deduzca que hay una infracción y no se haya cumplido lo que estaba requerido, pues el inspector en este caso hará un informe a la inspección de trabajo pues diciendo que en fecha tal se ha presentado en la empresa Aluminios Paquito el inspector fulanito Pérez y ha visto que no hay ventilación, que los trabajadores manipulan los aparatos de soldadura sin guantes y que además no solo lo hacen sin guantes, sino que las máquinas de soldar tienen los cables de conexión, los tienen flojos y hay un riesgo grave e inminente de que se electrocuten. Pues nada, haría un acta de infracción y daría cuenta, ¿vale? Esta pregunta también la pongo en naranja porque también considero que es muy importante, ¿vale? Cuando se deduzca la existencia de infracción y siempre que haya mediado incumplimiento previo del requerimiento, el funcionario actuante remitirá informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Esta también ha caído. Ya en el artículo 10, seguimos dentro del capítulo 2, nos vamos a las actuaciones de las administraciones públicas competentes en materia sanitaria. Ahora añadimos también la materia sanitaria. ¿A quiénes corresponden a las administraciones públicas competentes en materia sanitaria laboral? Pues ¿qué corresponde? Pues ni más ni menos que establecer unos medios para la evaluación y el control de las actuaciones sanitarias que realicen las empresas. ¿A través de quién lo realizan? Pues de los servicios de prevención. Entonces, para esto, pues tienen que establecer unas pautas y unos protocolos pues para que sea siempre un poco igual, ¿no? Tienen que decir, pues tenéis que hacer esto, esto y esto. Y en el caso de que no, de las empresas que se dediquen a este sector, pues dentro de esto hay que hacer un protocolo distinto, ¿vale? Entonces, pues es un poco por dar un poco de homogeneidad a la actuación en materia sanitaria. Asimismo, también les corresponde a las administraciones públicas la implantación de sistemas de información adecuados, porque permitan desde mapas de riesgos laborales, estudios epidemiológicos. ¿Pues para qué? Pues para identificar y prevenir aquellas patologías que puedan afectar a los trabajadores. Imaginaros, por poneros un ejemplo, en la zona de Pontevedra hay una fábrica de celulosa y resulta que los gases de esa celulosa pues afectan a los trabajadores y no solo que afectan a los trabajadores de esa empresa, sino que también a la gente que vive al lado. ¿Y cómo se sabe eso? Pues a través de una serie de estudios epidemiológicos, pues para saber qué patologías se producen por respirar esas sustancias que pueden ser potencialmente peligrosas. También supervisan la formación en materia preventiva y de promoción de la salud que deba recibir el personal sanitario de los servicios de prevención autorizados. No es lo mismo, por poneros un ejemplo, la formación preventiva que tiene que tener el órgano de prevención o el servicio de prevención que se encarga de la seguridad y salud de los trabajadores de un despacho de un abogado, de abogados, por ejemplo, que son trabajadores administrativos, que a lo mejor los que tienen que realizar la prevención en una empresa de fundición, porque las condiciones de trabajo son completamente distintas y los riesgos a los que se exponen pues también son completamente diferentes. Entonces, pues tiene que haber una formación diferente en cada uno de los servicios de prevención. También se tienen que encargar, y también es misión encomendada a las administraciones públicas competentes en esta materia sanitaria, pues elaborar, crear y divulgar los estudios e investigaciones sobre materia de prevención de riesgos laborales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a base de recopilar los diferentes datos que les van llegando de todos los accidentes, de todas las políticas preventivas, de todo lo que les va llegando de las múltiples empresas y de los múltiples puestos de trabajo de todo el territorio, pues
esa información en bruto, la elaboran, hacen una serie de informes y de estudios, tanto a nivel estadístico como a nivel de conclusiones y de desarrollo, y eso luego lo divulgan. Lo divulgan pues, a través de sus informes periódicos, lo divulgan a las empresas pues, para que tengan conocimiento y para que mejoren estos aspectos en materia de prevención de riesgos laborales y en materia sanitaria. ¿De acuerdo? Como ya dijimos, todas las administraciones, seguimos en el capítulo 2, perdón, como ya dijimos, todas las administraciones trabajan de forma conjunta y permanente. Esto también es pregunta de examen, lo de conjunto y permanente también os lo pueden preguntar. Pues, ¿cómo es esa coordinación? Pues deben elaborar la elaboración de normas preventivas y el control del cumplimiento, la promoción de la prevención y la vigilancia epidemiológica sobre riesgos laborales, accidentes y enfermedades. Entonces, esto determina, pues, ¿qué determina? Una necesidad de coordinar una serie de actuaciones, tanto en materia de sanitaria como una protección de la salud de los trabajadores. O sea, debe estar la maquinaria bien engrasada y bien coordinada, ¿vale? Ahora sí, esto es muy importante. Seguimos en el capítulo 2, en política de materia preventiva, y llegamos al artículo 12, participación de empresarios y trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? Aquí os tenéis que imaginar una empresa de tamaño mediano o grande, en la cual el principio básico de esa política de prevención de riesgos laborales es que participen, por un lado, los empresarios y los trabajadores. ¿Cómo participan los trabajadores? Pues participan a través de sus sindicatos, de los sindicatos más importantes, de los representantes de los trabajadores. ¿Cuál es su misión o cuál es el principio básico de esta política? Pues que haya una planificación, que haya una programación, una organización de cómo se hacen las cosas y un control de esa gestión, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo, ni más ni menos. Acordaros, todo el articulado y todas las cosas que explicamos aquí en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, siempre va encaminado a mejorar las condiciones de trabajo de cada uno de los trabajadores en el puesto, ocupen el puesto que ocupen. Y la protección también es muy importante, que dé seguridad, en seguridad y en salud de los trabajadores, ¿vale? Esta es la forma de participar, es una participación conjunta, se reúnen y entre ellos, pues dentro del apartado de planificación, pues dirán, pues bueno, este año a ver cómo nos organizamos pues para que no se produzcan tantos accidentes como se produjeron el año pasado. Bueno, pues venga, entonces vamos a programar una serie de actuaciones. Pues imaginaros, en el mes de enero vamos a revisar que todas las maquinarias estén instaladas correctamente, pues para que no haya ningún tipo de daño, para que no haya riesgos de caídas y que todas las máquinas estén bien aseguradas. Venga, vale. ¿Y cómo se hace esto? Pues con una organización. Venga, pues imaginaros que una empresa se divide en varias secciones. Venga, pues la sección de mantenimiento se va a encargar de las máquinas. La sección de los trabajadores de la oficina se van a encargar de que los aires acondicionados estén siempre a 27 grados. Ahora que estamos con el tema de la eficiencia energética, ¿no? Pues que estén siempre a 27 grados para que no haya fluctuaciones de temperatura y la gente no se enferme. Pues bueno, esto es un poco organizar, ¿no? Entre todos, entre los empresarios y los trabajadores, a través de sus organizaciones y sindicatos, pues se organizan entre ellos. Y hay un control de la gestión también. Pues evidentemente pues hacen su serie de comprobaciones de que esa gestión se esté llevando a cabo de la forma adecuada, de que se esté cumpliendo. A lo mejor los sindicatos dicen, pues en la sección de oficina, por ejemplo, o de contabilidad, me están diciendo que los aires acondicionados, que no se está cumpliendo la planificación que se hizo en el mes de enero, por ejemplo, ¿no? Pues es un poco los 4 puntos que se destacan aquí. Con el fin último de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, ni más ni menos. Esto en sí es lo correspondiente a la participación de empresarios y de trabajadores.
Dentro de esto, dentro del capítulo 2, existe la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto también es pregunta de examen, ¿vale? La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano colegiado asesor de las administraciones públicas en la formulación de políticas de prevención y es un órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esta comisión está formada, cuando decimos que es un órgano colegiado, es que está formada por diferentes, digámoslo así, representantes de distintos sectores, ¿vale? Puede haber representantes de la administración, puede haber representantes de las empresas, de los sindicatos. Por eso decimos que es un órgano colegiado. Si os lo preguntan, os lo van a poner como órgano colegiado. ¿Quién la integra? ¿Esta comisión nacional? Pues muy fácil, os lo pongo aquí porque es pregunta de examen. Esta también cayó, concretamente, la pregunta, si ahora mi memoria no falla, el año pasado preguntaron cuántos representantes de las comunidades autónomas estaban en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Os pongo aquí el puntito naranja. Pues bien, está integrada por un representante de cada comunidad autónoma y por igual número de miembros de la Administración General del Estado. Y paritariamente, por eso lo pongo aquí en rojo, para que haya un mismo número, por representantes de organizaciones empresariales, o sea, la patronal, y los sindicatos, que son los representantes de los trabajadores. Ya os pongo aquí la coletilla de más representativas, que no es que estén todos los sindicatos, pero a lo mejor, pues en el caso de España, ¿no? Voy a decir, imaginaros que está la patronal y los sindicatos UGT y comisiones obreras, por decir algo, los más representativos, ¿no? Estas comisiones, todo lo que se desarrolla en esa comisión, se adopta mediante acuerdo. ¿Cómo tiene que ser ese acuerdo? Por mayoría. Los representantes de las administraciones públicas tendrán un voto cada uno y aquí cambia. Las organizaciones empresariales y los sindicatos tendrán dos votos. Asimismo, en cuanto a su estructura, también pregunta de examen, contará con un presidente, 4 vicepresidentes, uno por cada uno de los grupos que la integran, ¿vale? ¿Cómo es el funcionamiento? Pues funciona en pleno, en comisión permanente o en grupos de trabajo. Los grupos de trabajo, digamos que puede ser, imaginaos, por poneros un ejemplo, vamos a ir de menos a más. Los grupos de trabajo no es que sea menos importante, pero es lo más pequeñito. Y esto es pregunta de examen. Imaginaros que hay un problema del sector del metal, ¿no? Pues entonces se va a hacer un grupo de trabajo en el cual se aborden simplemente los problemas del sector del metal. Luego hay una comisión permanente, que ya es, por decirlo así, ya es de mayor importancia, ya es más grande. Y aquí, imaginaros, en la comisión permanente que siempre se trata el tema de la prevención de las enfermedades infecciosas, en esta comisión permanente. Y luego ahí pues se expone toda la problemática que haya en cuanto a las enfermedades laborales derivadas del trabajo o de índole infeccioso, pues de todo el territorio nacional, ¿de acuerdo? Y que abarque a todos los sectores. Y luego en pleno. En el pleno, pues se trata, ya se junta, es lo más importante, por decirlo así, es donde se toman las decisiones ya de más importancia, donde se votan todas las decisiones que afecten en materia preventiva de seguridad y salud en el trabajo, y ahí se pueden abordar todo tipo de temáticas. Todas las temáticas que hayan pasado por la comisión permanente, pues se pueden llevar al pleno, ¿vale? Tanto sean de una índole como de otra. En el pleno, digamos que se puede abordar todo lo que se considere en materia, me refiero, de seguridad y salud en el trabajo, cualquier cosa. Esto también es pregunta de examen. Esto recuerdo que lo dejaré al terminar la clase del próximo día, al terminar la clase del próximo día, que terminaremos con la ley 3195 de prevención de riesgos laborales, os dejaré el PowerPoint pues para el que quiera estudiar por aquí directamente o que le sirva de herramienta de apoyo, pueda guiarse por él, ¿vale?
Cambiamos de capítulo y aquí ahora os voy a dejar un segundito para que vayáis echando una pequeña lectura y estiréis un poquito la espalda, ¿vale? Bueno, pues os voy contando. El capítulo 3 va a desarrollar los derechos y las obligaciones de los trabajadores, de los empresarios, a los que todos los trabajadores estamos sometidos, ¿vale? Como trabajadores tendremos una serie de derechos que deben cumplirse y se deben garantizar por parte de los empresarios, pero como trabajadores también tendremos una serie de obligaciones en materia preventiva de riesgos laborales. Empezamos diciendo que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir protección eficaz? Pues que sea una protección que realmente esa protección que nos das, que realmente no impidan que desarrollemos cualquier tipo de daño o de riesgo para nuestra salud durante nuestro trabajo, ¿vale? Y es el propio empresario, quien tendrá el deber, que es la obligación, de proteger a sus trabajadores, evidentemente. Si yo soy Pepito Pérez y trabajo en una empresa de soldadura, pues mi jefe, el empresario, el que me contrata, tiene que garantizar mi seguridad durante mi jornada laboral, bien dándome material, bien dándome formación, informándome de cómo hay que utilizar esas máquinas que yo voy a tocar, pues un poquito, esto forma parte de lo que es la protección eficaz. Lo mismo sucede con el personal laboral o funcionario de las administraciones públicas. También tienen que proteger a su personal. Por ejemplo, ahora durante la pandemia de COVID, pues si alguno fue a alguna administración o algún órgano, algún ayuntamiento, algún organismo público, pues seguramente que vio a sus trabajadores con sus mascarillas corporativas facilitadas por el Estado, por la Administración, sus botes de gel desinfectante, pues esto es función de la Administración el garantizársela a sus trabajadores, la protección de sus trabajadores. ¿Vale? En el punto 2 se dice que el empresario debe garantizar la seguridad de los trabajadores. ¿Cómo? Pues muy fácil, integrando la actividad preventiva en la empresa, lo que ya hemos dicho antes y estamos diciendo todo el rato. Toda esa normativa debe estar aplicada dentro de la empresa. ¿Y cómo se hace? Pues adoptando las medidas que hagan falta. Si la normativa dice, yo trabajo en una carnicería a 30 grados, mm, cortando filetes, pues corro el riesgo primero de que se pudra la carne y de que coja algún tipo de infección bacteriana, por poneros un ejemplo, ¿no? Pues el empresario tendrá que garantizar que hay una refrigeración y me tendrá que dotar de unos guantes especiales pues para estar trabajando a lo mejor a 2 grados o a 3 grados. O sea, que debe proteger mi seguridad, implementando y adoptando esas medidas, ¿vale? También el empresario, imaginaros, yo trabajo en una carnicería muy grande del Carrefour, por poner un ejemplo, y tiene que haber una persona que sea la que vigile de que realmente yo tengo esos guantes, de que realmente trabajamos con los productos a una temperatura adecuada para que no se estropeen, y se deben evaluar esos riesgos y controlar, ¿vale? Esto es responsabilidad del empresario. Como bien veréis, a lo largo de toda esta normativa, al final el empresario casi siempre es el responsable. Entre el empresario y administración, aunque más el empresario es el que se lleva siempre todas las culpas, en caso de que algo no se desarrolle, ¿vale? Evidentemente, el empresario tiene que cumplir esas obligaciones que marca la ley. No hay tutía, no puede pasárselas a la torera por el forro. Tiene que cumplirlo, ¿vale? Y como no podía ser de otra forma, estas medidas, imaginaros, volvemos al ejemplo de la pollería o de la carnicería, estos guantes que me tiene que facilitar el jefe, el empresario, y esos gastos de ese aire acondicionado para mantener la temperatura a 3 grados para poder que la carne no se estropee, pues eso tiene que asumirlo el empresario. No me puede cobrar los guantes ni me puede cobrar el gasto de refrigerar esa carnicería, ¿no? Es un poquito, por poneros un ejemplo y que lo entendáis, lo que quiere decir que el coste no debe recaer en los trabajadores.
Una serie de principios en la acción preventiva que el empresario debe aplicar. ¿Cuáles son? Pues muy sencillos, y os vais a acordar. Evitar los riesgos. El objetivo fin de esta ley es evitar los riesgos. A lo mejor en determinados sectores hay riesgos que no se pueden evitar. Yo si estoy trabajando todo el día con soldadura, pues a lo mejor no puedo evitar completamente que me salpique, una gotita de soldadura en la fundición, pero sí a lo mejor puedo evaluar para que esos riesgos que no se pueden evitar, pues se minimicen o queden reducidos a una mínima expresión. Pues ¿cómo? Pues con esa evaluación, pues me pueden dar a lo mejor una chaqueta protectora para que en caso de que me salte alguna chispa de soldadura no me queme y cosas así. Relacionado con esto, hay que combatir los riesgos en su origen. Si combatimos el riesgo en su inicio, en donde empieza, pues ya muerto el perro, se acabó la rabia, como se suele decir en el refrán, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos una solución a ese riesgo en el origen, pues evitamos cualquier accidente que se pueda producir a futuro. Hay que adaptar el trabajo a la persona. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo trabajo en una cadena de montaje, imaginaros ensamblando volantes de un coche, ¿no? Imaginaos que tengo que estar debajo del chasis de un vehículo en cuclillas, con las rodillas dobladas todo el día, colocando el cableado, pues a lo mejor la empresa me puede adaptar ese trabajo, ¿cómo? Facilitándome una silla en la que yo pueda reposar mis lumbares mientras que estoy inclinado debajo del vehículo. Pues por poner un ejemplo, una silla con ruedas que me permita moverme debajo del chasis del vehículo. Pues esto entraría dentro de lo que es la adaptación del trabajo a la persona. No que la persona se tenga que adaptar al trabajo, no que yo me tenga que entrar doblado debajo del chasis de un vehículo a tener que apretar el cableado durante 8 horas. Pues ¿por qué? Porque acabaría con la espalda hecha polvo. Otro principio de la acción preventiva es tener en cuenta la evolución de la técnica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por poneros un ejemplo muy sencillito, no es lo mismo que yo trabaje en una carpintería con un martillo tradicional de madera y cabeza de hierro, que tenga que dar golpe, a que yo trabaje en una carpintería con un martillo eléctrico, que me evita el tener que hacer movimientos repetitivos, forzar el brazo. Pues esto es evolución de la técnica. Sustituir lo peligroso por aquello que entrañe poco o ningún peligro. Vamos a poner otro ejemplo. Si yo trabajo en una fábrica de aluminio y tengo que llevar con la mano los cubos de fundición de un depósito al otro, pues a lo mejor lo puedo sustituir por un robot de estos que van por vías, tipo trenes, que automáticamente hagan ese trabajo por mí y que minimicen o que eviten ese peligro. Pues ahí de esa forma estaríamos evitando el poco peligro por ningún peligro. Luego otra cosa muy importante es planificar la prevención. Si yo planifico, me adelanto, esto quiere decir que yo me adelanto a aquellos posibles problemas que puedan surgir o que yo crea que puede haber algún tipo de peligro. Si yo sé que a la hora del relevo en la fábrica el pasillo es muy estrecho y hay riesgo de que nos resbalemos, porque bueno, no se lo he dicho, esto es una fábrica de lácteos y es el suelo de aluminio. Y vamos con unas calzas de estas para evitar, tipo de estas calzas de hospital, para evitar ningún tipo de infección en el calzado y se resbala. Pues resulta que a la hora del relevo está comprobado que es cuando más resbalones hay, cuanto más caídas hay. Pues si yo planifico esa prevención, digo, el relevo se va a hacer escalonadamente por grupos. En vez de hacer todo el mundo el relevo en la fábrica a las 2 de la tarde, pues vamos a hacerlo en 4 grupos. Un grupo lo va a hacer a las 2, otro a las 2:20, otro a las 2:40 y otro a las 3, de forma que salgan escalonadas las personas y no se produzcan embotellamientos ni resbalones. Pues, por ejemplo, eso es una planificación de prevención en toda regla. ¿Vale?
Adoptar medidas, esto ya lo hemos dicho antes, adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Está bien que nuestra empresa, y así debe ser, nos debe garantizar equipos de protección individual, pero siempre debe primar que nos protejan a todos. Volvemos a la fábrica de vehículos. Si hay una máquina que suelda las puertas de los vehículos, tiene que haber una mampara gigante que proteja a todos los trabajadores de esa nave de las posibles salpicaduras de soldadura del robot que suelda las puertas, por poner un ejemplo. En este caso habría una protección colectiva, que no quita que todos los trabajadores de esa cadena de montaje de coches pues tengan que ir con sus guantes, con sus zapatos especiales, con sus gafas, con sus cascos. Y otra medida preventiva muy importante es dar instrucciones a los trabajadores. No es lo mismo que yo llegue a trabajar a una carpintería metálica y el primer día, imaginaros, yo que soy guardia civil, llego allí a la carpintería metálica de mi amigo Pepe y llego el primer día, entro y meto la mano en la máquina de cortar aluminio. Pues me he quedado sin mano. ¿Por qué? Porque no me han dado unas instrucciones. Porque se deben dar unas instrucciones a los trabajadores para que conozcan los peligros a los que se enfrentan y los peligros o peligros o precauciones que se deben tomar a la hora de desempeñar su puesto de trabajo, de realizar sus trabajos. ¿De acuerdo? Estos son así por encima los principios de la acción preventiva. Continuando con esto mismo, con la acción preventiva, el empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el momento de encomendarle las tareas. ¿Qué quiere decir esto? Importante. Pues que no es lo mismo. Imaginaros, y es que me reitero con lo de la carpintería metálica, voy a cambiar ya de otra cosa, pero imaginaros, una fábrica de billares, por decir algo, ¿no? Pues no es lo mismo que en la máquina cortadora de los tapices del billar, que esté un trabajador que lleva 10 años haciendo lo mismo, a que se lo encomiende a lo mejor a un trabajador que lleva 3 meses o que es de una ETT que viene a hacer una sustitución. Pues claro, tiene que considerar la capacidad profesional del que lo lleva haciendo 10 o 15 años, que ya sabe cómo va, ya sabe cuál es la seguridad que tiene que adoptar en la máquina de corte de los tapices de los billares, a no el trabajador que a lo mejor no tiene tanta idea, ¿vale? Entonces, pues, se debe considerar. Otra cosa que hemos dicho antes, volviendo al ejemplo de la carpintería metálica, solo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada, por supuesto, podrán acceder a las zonas de riesgo grave y específico. Pues, ¿qué quiere decir? Que en la zona de corte tendrán que entrar aquellos que sepan cómo funciona esa máquina de corte, esa máquina de soldadura, que sepan qué protecciones tienen que adoptar en el momento en que la manipulan, no que llegue yo, que es una máquina muy peligrosa, y que según llegue ahí meta la mano y tras, me he quedado sin mano. ¿Por qué? Porque solo los trabajadores que hayan recibido información podrán manipular esas máquinas. Otra cosa, no porque que también es importante, es que estas medidas preventivas deben prever las distracciones o imprudencias no temerarias. Esto es importante, lo dejo aquí subrayado, no temerarias. ¿Qué quiere decir? Pues que yo soy un trabajador de aquí de una fábrica de conservas, llevo 10 años trabajando aquí, no soy un temerario, soy un trabajador normal y hay una máquina que es la que hace el corte de las latas, de las conservas, ¿no? Y resulta que esa máquina hay que accionar cada vez que se enciende, hay que accionar un botón que impide que haya salpicaduras de esquirlas metálicas. ¿Qué pasa? Que yo llego allí, ese día he discutido en casa o estoy muy cansado porque no he dormido bien esa noche y me despisto. Imaginaos que me despisto y ¡plum! Me salpican esas esquirlas metálicas y me dan en un ojo. ¿Qué pasa? Pues que se debe prevenir que esto puede pasar. Aunque yo no sea un temerario, estas cosas pueden pasar. Entonces, ¿cómo se evita que esto pueda pasar? Pues imaginaros que cada vez que se encienda esa máquina de latas de conserva, se acciona una pantalla que protege precisamente de esa imprudencia que yo he cometido
al dar al botón sin haber bajado la tapa de seguridad, por ejemplo. Pues estas medidas se deben de prever, ¿de acuerdo? Asimismo, también, esto no es tan importante, pero también entra dentro de la ley, que podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo. Esto es que pueden, pues, tener un seguro mayores que les cubra, pues, ante cualquier riesgo que se produzca. Esto es función también de la acción preventiva. Cambiemos de tercio, nos vamos propiamente al plan de prevención de riesgos laborales en el apartado de evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva. Toda actividad preventiva requiere de una evaluación y una planificación. Como ya dijimos muchas veces, y lo vuelvo a repetir, aquí en este artículo, es que la prevención de riesgos laborales se tiene que integrar en el sistema general de gestión de la empresa. O sea, la empresa tiene que tenerla interiorizada y aplicarla. ¿Cómo? Pues a través de un plan de prevención de riesgos laborales. Y esto es pregunta de examen. También os lo pongo aquí en blanquito, indicado como pregunta de examen. ¿Verdad? Voy a ver cuánto me queda para calcular el tiempo. Muy bien. Este plan de prevención de riesgos laborales debe incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa. Todo esto tiene que llevarlo incluido. Y esto, si os lo preguntan, os lo van a preguntar así. ¿Qué debe incluir el plan de prevención de riesgos laborales? O ¿qué no incluye el plan de prevención de riesgos laborales? O sea que esto tenéis que sabéroslo al dedillo. ¿Vale? Los instrumentos esenciales para la gestión y la aplicación de este plan de prevención de riesgos laborales podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada. Son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el empresario, el dueño de la empresa, tiene que hacer una evaluación inicial de los riesgos que pueda haber para la seguridad de los trabajadores. Pues teniendo en cuenta a qué se dedica esa empresa. No es lo mismo una empresa que fabrica, no sé, almohadas, que una empresa que fabrica proyectiles de bala, por ejemplo. Pues no es lo mismo. Una tendrá que tener una evaluación de riesgos distinta que la otra. Pero imaginaros, por rizar el rizo, ya sé que esto no es así, pero es un poco para lo que lo entendáis. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si ahora la empresa que fabrica almohadas, ya sé que esto no va a pasar así, ¿no? No es así, pero para que lo entendáis. Si la empresa que fabrica almohadas de repente pasa a trabajar a fabricar balas o munición, pues en ese caso tendrá que cambiar también la evaluación, tendrá que hacer otra evaluación de riesgos, porque ha cambiado, digamos, las condiciones de trabajo. No se trabaja igual haciendo almohadas que haciendo proyectiles de bala. Cuando se hace esta evaluación, se ve que hay algún riesgo. Si una vez que ya están haciendo toda esa evaluación detectan que hay algún riesgo, pues por supuesto que el empresario, dueño de la empresa, tendrá que hacer actividades preventivas para eliminar o reducir esos riesgos. Si yo detecto que tengo una mala ventilación y estoy fabricando balas o materiales o cartuchos explosivos, pues, y tengo una mala ventilación, ¿qué puede pasar? Pues que salte por los aires, ¿no? Pues entonces tendré que evaluar y eliminar esos riesgos. Tendré que realizar las actividades preventivas que hagan falta para eliminar o reducir esos riesgos. Luego, dentro de esto, en el 2 bis, las empresas, no es lo mismo una empresa que tenga 2 trabajadores y que se dedique a, pues eso, la fabricación de almohadas o a la fabricación de explosivos, pues en función del número de trabajadores y a lo que se dediquen, pueden realizar un plan de prevención de riesgos laborales de forma simple, siempre que no suponga una reducción del nivel de protección. ¿Qué quiere decir? Pues que no tendrán que hacerlo de forma tan sofisticada. Si yo me dedico imaginar, soy una academia de formación, pues no con 2 trabajadores,
pues no tendré que, o con 10 trabajadores, por poneros un ejemplo, no tendré que hacer la misma actividad preventiva que una empresa que se dedica a fabricar cartuchería explosiva. Pero, ojo, siempre que no suponga una reducción del nivel de protección, siempre que no descuide la protección de mis trabajadores. Que mis 10 trabajadores de la oficina no vean mermada su nivel de protección. ¿De acuerdo? Como en todas las empresas, te lo dice así esta ley, si se produce algún daño o aparece algún indicio de que estas medidas preventivas no están siendo suficientes, el empresario tendrá que llevar a cabo una investigación pues, para aclarar o para detectar por qué se ha producido ese accidente. Seguimos en el capítulo 3, dentro del derecho y de las obligaciones, seguimos con las obligaciones del empresario y nos vamos a los equipos de trabajo y los medios de protección. El empresario tiene que tomar las medidas que considere. ¿Para qué? Pues para que los equipos de trabajo sean adecuados, cumplan la normativa. Lo hablamos el otro día en el esquema, en el primer esquema de presentación, el empresario tendrá que facilitarnos un material que garantice pues, nuestra seguridad a la hora de utilizarlo. Imaginaros que yo estoy haciendo una zanja en una carretera y que mi empresario pues no me da unos auriculares o el propio martillo hidráulico no cumple las condiciones y vibra más de la cuenta, pues eso puede repercutir en mi salud, en la salud del trabajador cuando lo esté utilizando. ¿Vale? Entonces, el empresario pues, tiene que adoptar una serie de medidas ¿con qué fin? Pues que la utilización de esos equipos de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy el que hace la zanja, el que cava con el martillo hidráulico, pues yo soy el que tengo que hacerlo. No, nadie más tiene que tocar ahí si no tiene, si no tiene esa formación adecuada. ¿Vale? Después, si alguien tiene que reparar, imaginaros una prensa hidráulica en la que todo el mundo mete la mano como para cortar pliegues de chapa, por poner un ejemplo, y se estropea, pues todos los trabajos o todas las reparaciones que haya que realizar tendrán que hacerla por gente que esté capacitada para ello. No vale que yo, Diego Ferraz, Guardia Civil, vaya allí a la empresa X a meter la mano ahí, porque de hecho no se puede permitir y la responsabilidad sería del empresario. ¿De acuerdo? Un poco en relación con lo que ya os he explicado, el empresario pues, nos tendrá que dar la protección. Pues en este caso, si yo estoy con el martillo hidráulico ahí haciendo la carretera, pues ¿qué me tendrá que dar? Unos guantes potentes, unos tapones o unos cascos para evitar el ruido. ¿Para qué? Pues para evitar lesiones auditivas, pérdida de audición, dolores musculares, lesiones de tipo muscular, pues para evitar todo tipo de lesiones. Los equipos de protección individual también deben utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse de forma suficiente. ¿Qué quiere decir? Que por mucha protección colectiva que me dé en la cadena de montaje SEAT, por poner un ejemplo, con las vallas protectoras para que no salpiquen soldaduras, que me den un casco técnico por si me cae algo, pues habrá cosas que tenga que utilizar porque el ruido dentro de esa actividad industrial no se puede minimizar, por ejemplo, pues tendré que utilizar mis cascos, ¿de acuerdo? Entonces esto es un equipo de protección individual que deberé utilizar porque los riesgos no se pueden evitar o no se pueden limitar de forma suficiente. A lo mejor tienen paredes que absorben el sonido o el ruido, pero no es suficiente. Entonces, como no es suficiente, lo debo complementar con la utilización de mi equipo de protección individual. Luego, los trabajadores, ya lo hemos comentado, tienen derecho a ser informados y a consultar y participar también, ¿vale? Entonces, todos los trabajadores tienen el derecho de la información, como ya hemos dicho anteriormente. Tienen que conocer los riesgos a los que se enfrentan, tanto a nivel de la empresa en la que trabajan, a nivel general, como en su puesto específico de trabajo. Por ejemplo, os voy a poner el ejemplo, un radiólogo de una clínica sabe que por su profesión pues, se enfrenta a posibles emisiones radioactivas, ¿no? Pero aparte,
Él es el operador de esa máquina de rayos X, pues sabe que en ese puesto de trabajo concreto hay una serie de riesgos que tiene que conocer. También tiene que conocer las medidas de protección y de prevención que se van a aplicar a cada puesto de trabajo, las medidas que se van a adoptar. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas que tengan representantes de los trabajadores, imaginaros en el sector de la empresa de SEAT, pues tendrá su comité de empresa de SEAT, pues la información se la facilitarán el empresario del SEAT a todos los trabajadores a través de esos representantes. O sea, se reunirá con esos representantes que hablan en función del resto de compañeros y les informarán con carácter general de las medidas preventivas que se van a adoptar. Pero, aquí hay un pero a mayores deben informar a cada uno de los trabajadores que tengan algún riesgo específico en su puesto de trabajo y cuáles son las medidas que se van a implementar. ¿Vale? Luego es un derecho del trabajador también que el empresario los consulte y que permita su participación en materia de seguridad y salud. Ya bien, como bien hemos dicho, pueden participar de forma individual o a través de los representantes. Podrán efectuar propuestas, quejas, sugerencias, todo ello dirigido a mejorar la protección y la seguridad y la salud de la empresa. ¿De acuerdo? En cuanto a la formación de los trabajadores, el empresario tiene que garantizar que cada trabajador reciba una formación teórico-práctica suficiente y adecuada en materia preventiva. ¿Qué quiere decir? Que si yo ahora llego a una empresa, me tienen que formar e informar de qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuáles son los riesgos a los que me enfrento. Y estas formaciones, estas academias, por llamarlo así, que en algunas empresas se les llama academia, se repiten de forma periódica, ¿vale? También esta información pues, se tiene que adaptar a la evaluación de los riesgos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que si hoy tenemos una serie de máquinas que presentan un riesgo en su utilización, pero que mañana la empresa las cambia por unas modernas que tienen otro tipo de riesgos, pues el empresario tiene que garantizar nuestra formación en ese aspecto y pues informarnos de los riesgos y de cómo utilizarla, ¿vale? Esto es pregunta de examen también, ¿eh? Darle una lecturita, lo pongo aquí con el circulito. Si alguna vez que yo no nombro el circulito, pero lo veis ahí, tenedlo en cuenta también, ¿vale? Que es que a lo mejor no lo veo, pero son importantes. Esta formación, siempre que sea posible, debe hacerse pues, dentro de tu jornada laboral. Llega el trabajador a su empresa, que trabaja sus 8 horas diarias, y hay una formación de media hora, por poner un ejemplo. Pues esta formación debe darse dentro de su horario laboral. No lo deben obligar a hacer 8 horas más media hora. No, señor. Incluso de que, por lo que sea, porque él no puede paralizarse la actividad de esa empresa en concreto y tienen que dárselo, pues ese tiempo destinado a la formación se debe deducir en un futuro de su jornada laboral. Determinadas empresas pueden dar esta formación por sí mismas o por medios ajenos. Imaginaros una formación en materia de primeros auxilios, pues la empresa la puede contratar con Cruz Roja o con Protección Civil, o la puede contratar con un hospital cercano, por poner un ejemplo, que quiera, ¿vale? Seguimos en el capítulo 3, en cuanto a los derechos y las obligaciones, y hablamos ahora de las medidas de emergencia. Todo empresario tiene que analizar que en su empresa se puede dar una situación de emergencia. Cualquier empresa tiene que tenerlo en cuenta. Es una posibilidad que está ahí y que es real. Y entonces, en este caso, el empresario tiene que adoptar unas medidas preventivas, pues tanto en primeros auxilios, por si se corta algún operario con alguna pieza o con algún instrumento de su trabajo, lucha contra incendios, imaginaos que se produce un cortocircuito y cae un incendio, pues tiene que tenerlo en cuenta. Tiene que tener en cuenta también
cómo evacuar a esos trabajadores en caso de que se produzca un incendio, cuál va a ser la vía más rápida de desalojo, y todo eso debe estar contemplado en las medidas de emergencia a adoptar. Normalmente, las empresas grandes designan a un personal que es el encargado de poner en práctica estas medidas. Este personal es elegido por la empresa y normalmente, pues no, normalmente no, tiene que estar formado en estas situaciones. No vale que mi empresa me diga, Diego, ¿te vas a encargar tú de que en caso de emergencia desalojar esto? No, no, ya me encargo, pero tengo que haber recibido una formación adecuada. Y tenemos que estar, imaginaros que en mi empresa somos 600 personas, pues, y solo me designan a mí como personal encargado para poner en práctica estas medidas de primeros auxilios, de lucha contra incendios, de evacuación, sería imposible, no se podría gestionar. Entonces, la empresa tendría que nombrar a varias personas que estén formadas, al igual que yo, en materia de evacuación, primeros auxilios y todas estas cosas. Tenedlo en cuenta, ¿vale? Riesgo grave e inminente. ¿Qué quiere decir? Pues que en todo trabajo puede haber un determinado momento en que cualquier trabajador se exponga a un riesgo grave e inminente, tanto con la cuestión de estar trabajando, está desarrollando su trabajo y entonces hay una serie de obligaciones por parte del empresario, ¿vale? ¿Cuál es la obligación del empresario? Informar lo antes posible. O sea, en estos casos de riesgo grave e inminente, lo que interesa es la premura, el darse prisa, ¿no? Entonces, el empresario informará lo más rápido posible a los trabajadores afectados de que hay un riesgo y que se van a tomar una serie de medidas. Estas medidas van desde que se interrumpa la actividad, pues venga, hay un riesgo de colapso de la instalación, de que se caiga el techo y hay que salir pitando, ¿vale? Pues esto el empresario nos tendría que tomar unas medidas y darnos unas instrucciones para que de forma inmediata evacuemos el lugar de trabajo. Y en caso de que el trabajador no, perdón, no me saldrá la palabra. En caso de que el trabajador no tenga forma de ponerse en contacto con su superior, imaginaros en una fábrica, pues hay un encargado, ¿no? Tendrá que, en una situación de estas graves e inminentes, pues tendrá que estar en condiciones de adoptar las medidas necesarias para evitar ese peligro. O sea, tiene que tomar el empresario, decir, pues mira, si no hay forma de contactar con el jefe, mira, yo tomo la decisión y evacúo la fábrica porque lo que no quiero es que mis compañeros sufran ningún daño, ni yo mismo. Pues tiene que estar en condiciones de adoptar esas medidas necesarias para evitar el peligro, ¿no? Por supuesto que el trabajador, en caso de riesgo grave inminente, tiene el derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo. Vamos, si me pasa a mí, salgo corriendo, que se quede lo que se quede dentro. Lo importante es evacuar, hay riesgo de derrumbe, acordaros. Si el empresario no adopta unas medidas o no permite que esas medidas se lleven a cabo, pues los representantes de los trabajadores podrán acordar por mayoría que se paralice esa actividad. Imaginaros en una empresa grande, de la SEAT, por decir algo, ¿no? Hay un riesgo de que se caiga de colapso del techo de la fábrica, pues porque ha habido un temporal muy fuerte ahí en Martorell y están los techos que están a punto de caerse. Pues ¿qué pasa? Que si la empresa, si SEAT, no dice, venga, todo el mundo a su casa, los representantes pueden decir, por mayoría, que venga, que se paraliza la actividad y todo el mundo se va a su casa, corriendo, además. ¿Qué pasa? Que este acuerdo que tomen los representantes de los trabajadores tienen que comunicarlo a la empresa y a la autoridad laboral de forma inmediata. Una llamada de teléfono, un fax, un email que diga, señores, autoridad laboral, por acuerdo de los representantes, ante el riesgo grave e inminente, hemos ordenado que todo el mundo abandone la fábrica, ¿vale? La autoridad laboral, en 24 horas, pues anulará o dirá, pues venga, no hay tal riesgo y todo el mundo tiene que volver. O dirá, pues sí, efectivamente, aquí hay un riesgo de colapso de techo y nadie puede volver hasta que se repare. Si por la premura del tiempo o por el motivo que fuese no se puede reunir los representantes,
también que sepáis que lo puede adoptar o lo puede acordar los delegados de prevención, ¿vale? Esto siempre y cuando sea una medida, ya os digo, de urgencia, ¿vale? Tiene que ser una decisión mayoritaria por parte de los delegados de prevención de la empresa, ¿de acuerdo? Los trabajadores o los representantes que hayan tomado esa decisión de abandonar la fábrica por el riesgo de colapso del techo, evidentemente no podrán sufrir ningún prejuicio, no los podrán ni retirar el sueldo, ni sancionar, ni despedir, a menos que se demuestre fehacientemente que han obrado de mala fe o cometiendo pues alguna negligencia grave. ¿De acuerdo? Seguimos en el capítulo 3 y entramos en el plan de vigilancia de la salud, ¿no? Una, una parte muy importante. En todas las empresas, el empresario tiene que garantizar que los trabajadores, pues, que realizan trabajo para él en la fábrica, pues que se les vigile de forma periódica pues, su estado de salud, ¿no? En función pues, de los riesgos a los que se enfrenten. Como ya os dije antes, no será lo mismo el, el riesgo al que se enfrenta un administrativo, un bufete de abogados, con 20 abogados trabajando en su oficina con su ordenador, que una evaluación de riesgos de una planta petroquímica. Los que están ahí respirando gases y todas esas cosas. ¿Qué hay que decir de esta vigilancia? Que solo se puede llevar a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. Si yo no, con carácter general, si yo no quiero que me realicen ningún plan de vigilancia de la salud, pues no lo hago y punto. Pero hay una excepción, y os la pongo aquí en rojo. En los supuestos en que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo o para verificar si el estado de salud del trabajador puede ser un peligro, tanto para sí mismo como para los demás trabajadores o personas que se relacionen con la empresa, sí que estaría obligado, ¿vale? Solo en estas excepciones. Imaginaros, yo soy un trabajador de la empresa municipal de transportes y llevo un autobús. Y, y mi empresa me dice que me tengo que hacer un reconocimiento médico porque estoy llevando a niños al colegio y a personas y yo digo que no. Pues no. Pues en este caso sí que tendría que hacérmelo porque puedo incurrir en alguna cardiopatía o en alguna enfermedad que pueda ser un peligro para mí mismo, para el resto de compañeros o para las personas relacionadas con la empresa. En este caso, pues serían las, la ruta que llevo en el autobús. Esto por poneros un ejemplo, ¿vale? Pero lo podéis aplicar a cualquier otra empresa o otra actividad de riesgo. Por supuesto que estas pruebas de vigilancia de la salud, estos reconocimientos, se tienen que hacer pues, respetando la intimidad del trabajador, su dignidad, la confidencialidad de la información de su salud. Esto quiere decir que los resultados que me hagan o los resultados de mis analíticas tienen que ser confidenciales. Imaginaos que yo tengo alguna enfermedad que no quiero que se sepa, pues no tienen por qué airearlo sin mi consentimiento. Los resultados de estas pruebas tendrán que ser comunicados al trabajador, por supuesto, como no podía ser de otra forma, y los datos que se obtengan, los resultados de estas analíticas, no se pueden utilizar con fines discriminatorios ni para perjudicar al trabajador, ¿vale? Hay determinados trabajos, también os digo, que a lo mejor por la naturaleza del trabajo que desempeñan, imaginaros la minería, un minero que se realiza su control laboral anual y deja de trabajar de minero la empresa, en este caso en UNOSA, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que por los riesgos inherentes a esa profesión de silicosis y de problemas pulmonares, pues debe ser prolongado una vez finalizada la relación laboral. O, por ejemplo, el que trabaja con productos radioactivos, que una vez que finaliza su trabajo en esa empresa de productos radioactivos, debe ser controlado
para ver que esos niveles de radiación que pueden aparecer en un futuro o problemas derivados de esa exposición a la radiación no le afecten, ¿vale? Por poneros un poco dos ejemplos. Y por último, estas medidas de vigilancia de la salud se deben llevar a cabo por personal sanitario con competencia técnica, tanto en formación y con una capacidad pues demostrada. O sea, tiene que ser un médico, un enfermero, no vale una persona que no tenga titulación. En cuanto a la documentación, el empresario tiene que elaborar y conservar a disposición de las autoridades laborales pues una serie de documentaciones que son el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa, la evaluación de riesgos para la salud en el trabajo que se haya realizado, la planificación, que ya hablamos antes, de la actividad preventiva y la práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. O sea, esta es la documentación que tienen que entregar, así como también en caso de que se produzca algún accidente de trabajo o alguna enfermedad profesional en las que algún trabajador haya estado incapacitado al menos durante un día, pues también tendrá que aportarlo y conservarlo. Si la empresa, por el motivo que sea, cesa de actividad o cambia de actividad, tienen que enviar a la autoridad laboral la documentación que hemos comentado. Y, por supuesto, el empresario, el jefe del dueño de la empresa, pues está obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo. ¿Vale? La documentación, perdón, que me he colado aquí, la documentación también debe ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias. ¿Con qué? ¿Para qué? Pues para que puedan cumplir con lo dispuesto en el artículo 10 de la presente ley que ya hemos visto. Dentro de los derechos y obligaciones debe haber una coordinación de actividades empresariales. ¿Qué quiere decir? Que en un mismo centro de trabajo, y esto es pregunta de examen, en un mismo centro de trabajo, imaginaros que se llevan a cabo actividades en las que trabajan trabajadores de dos empresas distintas, o más, de dos o más empresas distintas. Pues estas tienen que cooperar en la aplicación de normativa sobre prevención de riesgos laborales. Entre ellas, tienen que colaborar entre ellas. El empresario titular de la empresa, por decirlo así, de la empresa número 1, pues tiene que adoptar unas medidas necesarias para que los otros empresarios que están trabajando en su centro de trabajo pues reciban tanto la información como las instrucciones adecuadas, como los riesgos que se puedan producir y las medidas preventivas y de protección que se van a adoptar. También las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras y el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas en materia preventiva. Voy a ir un poco más rápido porque me queda un minuto y quiero terminar esto. La documentación tiene que ser puesta también, como ya hemos dicho antes, a disposición de las autoridades sanitarias para que puedan cumplir lo dispuesto en el artículo 10, ¿vale? Y bueno, en cuanto a la protección de los trabajadores especialmente sensibles, y esto es pregunta de examen y con esto termino, el empresario tiene que garantizar la protección de los trabajadores que tengan características personales, tanto por estado biológico como por algún tipo de discapacidad física, sensorial o lo que sea. Esto es pregunta de examen, ¿vale? Tiene que garantizarlo. Y también tiene que tener en cuenta que en las evaluaciones que haga los factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores. O sea, que si imaginaros en una fábrica química hay un trabajador, pues tiene que informarle de que en caso de que quiera tener hijos, pues que puede afectar a su descendencia o informarle de los riesgos para minimizar este problema. Y nada más, veo que ya se acerca la hora. Lo dejo por aquí, nos quedamos en el artículo 25 del capítulo 3 y nos quedan nada más 3 artículos para la próxima clase y empezaríamos con el capítulo 4. Muchas gracias y os emplazo a la próxima clase. Buen fin de semana.